esta es la vuelta número 30. Subimos 3, giramos. Iniciamos con un cuadrito lleno. Seguido uno vacío. Uno lleno. Entonces realizamos 6 cuadritos vacíos. Ahí está. Vamos a completar esta serie entonces con 6 cuadritos llenos que estarían llegando hasta aquí. Sí, que son, si tal vez no se alcanza a notar bien, son 4 antes, o sea, cuentan 4. 1, 2, 3, ahí en el número 4, en ese termina. Aquí está. Entonces vamos a realizar un cuadrito vacío. Y aquí debemos completar entonces un total de 5 cuadritos llenos, así como el anterior. Y en medio uno vacío. Entonces vamos a hacer el primero. Uno vacío. Uno lleno. Uno vacío. Uno lleno. Van 3. Uno vacío. Uno lleno. Uno vacío. Y uno lleno. Para un total de 5. Entonces vamos a terminar esta vuelta rellenando entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadritos vacíos, seguido de uno lleno, uno vacío y uno lleno. Perdón. Aquí 2 cadenas y continuamos. Aquí finalizados. Continuamos con uno lleno. Uno vacío. Y uno lleno. Aquí se giró por el otro lado. Ahí. Ahí. Y hemos finalizado esta vuelta. Continuamos con la vuelta 31. Hicimos la 30. Vamos de regreso. Sí. Aquí 30, 31. Entonces contemos los espacios. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Partiendo de ahí ya hacemos lo demás, es mucho más fácil. Esta es la vuelta 31. Aquí ya había hecho 2 cadenitas, 3, 4, 5. Giramos. Iniciamos con una casita vacía, seguida una llena, seguido una vacía. Entonces aquí vamos a realizar 11, dijimos. Ya llegamos hasta aquí. Hacemos 11 cuadritos vacíos. Aquí me viene estar dando 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí entonces vamos a hacer un total de 6. Teníamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 6 cuadritos llenos, separados de cuadritos vacíos. Aquí va uno, un cuadrito vacío, uno lleno, uno vacío y nos falta uno. Ahí están los 6. Seguido un cuadrito vacío y listo. Creo que el anterior llenamos 7, en ese llevamos 6, 5, no estoy segura. Vamos a ver. Aquí, aquí llenamos un total de 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente, 5. Entonces ya saben, vamos hasta acá, hasta esta esquina de cuadritos llenos. Listos mis 5 cuadritos. Finalizamos entonces con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos vacíos, uno lleno y uno vacío. Aquí uno lleno. Y uno vacío. Finalizada la vuelta. Para la vuelta 32, entonces estamos a este lado, subimos aquí uno, no se está viendo. Iniciamos con uno lleno, uno vacío, uno lleno. Realmente cuando estamos de este lado es súper fácil porque es cuestión de subir o continuar con la vuelta siguiente con el patrón que viene, llenar los cuadritos vacíos y retomar los llenos. Realmente es mucho más fácil. Se complica un poco más en esta zona porque hay que intercalarlos. Entonces subimos 1, 2, 3 cadenitas, giramos, realizamos un cuadrito lleno, seguido de uno vacío, un cuadrito lleno, al inicio,
completamos 6 cuadritos vacíos. Ok, ahí. Entonces en la anterior llenamos 5, para esta son 4. Recuerden contar 1, 2, 3, 4. Hasta ahí llega. Con sus cuadritos llenos. Me falta uno. Podemos contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Un cuadrito vacío. Y miremos nuestro patrón acá. En el anterior hicimos 6. En este vamos con 7. ¿Sí? O sea, terminamos acá. Uno lleno, uno vacío. Uno lleno, uno vacío. Entonces aquí, uno lleno. Seguido, uno vacío. Uno lleno. Ahí tenemos nuestros 7 cuadritos llenos intercalados con los vacíos. Y vamos a completar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos vacíos para hacer nuestro ajedrez del lateral. Ahí está. Uno lleno. Uno vacío. Uno lleno. Y aquí en el tercero. Finalizada la vuelta. Para la 33, entonces subimos 5, 2, 3, 4, 5. Realmente a este punto ya siento que ya no es necesario como ver el manual, el patrón, porque realmente ya estamos repitiendo. Ya se vuelve uno mecánico, aunque toca tener cuidado, ¿sí? Estar contando de vez en cuando para rectificar. Entonces aquí subimos 5 cadenitas, el primero vacío, el siguiente lleno, el siguiente vacío, y entonces vamos a realizar una cantidad de, con el que ya tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos vacíos con el que ya está hecho. Entonces aquí 2, 3, ahí está. Entonces vamos a hacer aquí un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un total de 8 cuadritos llenos intercalados con los vacíos. Aquí iniciamos con uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío. Ahí está. Entonces acá en la anterior hicimos 4, ahora vamos a hacer 3. Entonces aquí hacemos un cuadrito vacío, cuentan 1, 2 y el vacío. Completamos aquí estos 3 cuadritos llenos que corresponde a 10 puntos altos.
Ahí. Y finalizamos la vuelta entonces con, aquí creo que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos vacíos, uno lleno, uno vacío. Aquí 1, 2, vacío, 1, 2, vacío, 2, uno lleno, y uno vacío para terminar la vuelta. Finalizada. Para la vuelta 34 vamos a subir 3 cadenas, giramos, un cuadrito lleno, y uno vacío, seguido de uno lleno, y aquí completamos un total de 6 cuadritos vacíos. Ahí está. Entonces el anterior hicimos 3, en este vamos a hacer 2, que son un total de 7 puntos altos, 2 cuadritos llenos. Aquí llevamos el primero, 1, 2 y 3. Para el segundo completamos aquí con un cuadrito vacío, y entonces acá creo que el anterior hicimos 7, continuamos con 8 esta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 9. Aquí nuestro primer cuadrito lleno, continuamos con uno vacío, listo, los 9 cuadritos intercalados con los vacíos. Si se preguntan cuántos son los vacíos, creo que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9 igual. No, estoy contando desde acá. Claro, no, entre ellos son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre los 9 cuadritos llenos. Y vamos a finalizar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos vacíos. Seguido de uno lleno, uno vacío y uno lleno. Y finalizada la vuelta 34, por si no lo mencioné al inicio, no recuerdo. Para nuestra vuelta número 35, ya llegamos aquí. Y esta vuelta es importante, ¿por qué? Porque en esta vuelta ya retomamos la siguiente figura y finalizamos esta primera. Pero a partir de aquí repetimos todas las vueltas que acabamos de hacer. Pero entonces, primero terminemos esta fila, perdón, esta vuelta. Vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5. Giramos. De este lado vamos a realizar una casita vacía, la casita, volví a las casitas,
un cuadrito vacío, uno lleno, uno vacío, y completamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí entonces vamos a iniciar. Este cuadrito lleno va a iniciar nuestra segunda figura. Por eso es tan importante esta vuelta. Si estamos aquí exactamente. Pero también es cierto, ahí también lo pueden terminar. Aunque pues no se va a notar tanto la figura, pero se puede. Entonces aquí vamos a hacer un cuadrito lleno. Uno vacío. Uno lleno. Y se me olvidó decirles cuántos son. Son 10, ¿no? En el anterior hicimos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son 10 en total. Cuadritos llenos. Y en el medio vacíos. Ahí terminé. Entonces las 10 casitas llenas. Una vacía. 1, 2, 3. Y aquí entonces completamos una llena, que son 4 puntos altos. Cuatro puntos altos y finalizamos esta espiral, este lado. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos vacíos. Ahí están 2, 4, 6, 7. Uno lleno. Y uno vacío. 1, 2 y aquí en el tercero. Cadenita por la parte de atrás. Ok. Y entonces aquí hemos finalizado lo que corresponde al patrón en sí. Voy a tratar de mostrarlo en un plano un poquito más amplio. Ok, aquí entonces lo tengo en un plano más amplio. Y pues se nota ya la figura. Sí, aquí miren, inicia, y retoma. Entonces aquí lo importante es continuar a partir de esta vuelta, que sería la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, a partir de la número 6. A partir de la número 6 repetimos exactamente lo mismo hasta completar la figura, porque siempre esta es la que les determina exactamente cada una de las figuras o la mitad de esta, porque recuerden que aquí completa si la otra mitad, que eso sí ya lo pienso hacer fuera de cámara precisamente para no extender tanto el video, porque básicamente es repetir lo que ya hicimos antes, y repetir esta parte para completar esto, que es exactamente lo que tenemos en el dibujo, ¿ya? Entonces aquí llegamos hasta aquí. ¿Ya? Si ustedes ven, esta es la primera parte, subimos aquí y continuamos y quedamos aquí a la mitad, que sería exactamente aquí. A partir de aquí es repetir. Yo creo que voy a repetir una figura más. No estoy segura si hacer 3, porque va a depender del largo del que yo lo necesito, aunque sale un poco más ancho. Realmente lo que me imaginé, al verlo así, en el patrón, asumía que iba a ser más angosto. Aunque desde el inicio yo lo medí, como les dije en la primera vuelta,
pero asumía desde el inicio que iba a salir un poco más angosto, incluso tal vez a la mitad, ¿sí? Pero si fuese el caso, no serían 39, sino alrededor de unas 15, 16 cuadritos, ¿sí? Para que salga de esta forma. Pero igual me gusta, es suficientemente ancho, o sea que no hay problema. Voy a continuar, voy a finalizar y les mostraré el resultado. Ok, mis queridos, aquí les muestro entonces el resultado parcial. Qué pena con ustedes. ¿Por qué parcial? Porque no me he definido si hacer la tercera figura. Realmente este comedor es de 4 puestos, pero pensando tal vez a futuro y lo demás, realmente con 2 es muy angosto para lo ancho que es también. Es muy ancho para ese largo. Entonces creo que el patrón está perfectamente diseñado, ¿sí? Teniendo 3 figuras. Entonces estoy en ese proceso de decidir si hacer la tercera. Por supuesto, si se van a quedar con 2 figuras, hay que hacer la base, ¿sí? Que sería esta. Y las 3 vueltas que corresponden a estas mismas, que es como el marquito que maneja ese patrón, si desean. Y también, al final, le pueden agregar cadenitas a los lados para hacer pues como esa figura, no sé, eso será estilo mariposa, puede ser, para darle pues una terminación diferente. Si no, es suficiente bloqueándola, cosa que hay que hacer porque si ustedes notan pues no está recto, si tiene unas curvaturas bastante pronunciadas, entonces debemos bloquearlo para que él quede totalmente estirado y esto no pase, precisamente. ¿Ya? Súper importante. Entonces yo lo voy a finalizar y pues ya se los estaré mostrando en la pestaña de la comunidad como es el resultado final, ahora sí, no parcial. Y bueno, eso es todo para este video tutorial, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita de notificaciones para más. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.